Bien, chicos, vamos a comenzar el día de hoy dándole continuidad. Por favor, celulares en silencio, son tan amables. Vamos a darle continuidad al ejercicio y a la temática del día de ayer relacionada con listas ordenadas. Básicamente, lo único que cambia con respecto a las listas no ordenadas es la etiqueta. Ayer lo vimos, donde la lista no ordenada empieza con la etiqueta UL y la lista ordenada la tenemos marcada con la etiqueta OL. Básicamente es el único cambio significativo que tenemos en estos dos tipos de etiquetas. Nosotros nos vamos a encontrar una serie de atributos que tenemos presente a la hora de trabajar con las listas. Así como las listas no ordenadas tienen la posibilidad de cambiar su viñeta, las listas ordenadas también nos da la posibilidad de hacerlo, y eso lo vimos el día de ayer, donde tenemos el atributo type, donde podemos especificar el número 1, la letra A en mayúscula, la A en minúscula, la I en mayúscula, la I en minúscula, donde cada una de ellas representa una forma que nos van a aparecer los números de la lista. Donde colocamos el número 1, pues nos va a aparecer la secuencia de números del 1 hasta n cantidad de elementos que tenga la lista. Lo mismo la A. La diferencia entre una A minúscula y una mayúscula es que el valor o el ítem o el valor de cada ítem está en mayúscula o en minúscula. Y la I, recordemos que nos da los valores en números romanos. ¿Okay? Por acá tenemos otro atributo que es bastante interesante, y es que nosotros podemos especificar en qué número deseamos que inicie la lista. Por lo general siempre empieza en el número 1. Con el atributo start nosotros vamos a validar o a imponer que la numeración ya no va a empezar en 1, sino en 5, 6 y 7. Tenemos también, por favor, los celulares, pónganle silencio, son tan amables. Tenemos el atributo de reverso, donde lo que hace específicamente es invertir el orden de cada una de las listas. Tenemos también la posibilidad de tener listas ordenadas anidadas, así como vimos las listas no ordenadas anidadas, también tenemos la posibilidad de tenerlas acá. Donde nos damos cuenta, en este ejemplo tenemos una lista ordenada donde aparece el frontend y el backend, donde específicamente el orden de la lista del frontend nos van a aparecer el 1 y el 2, e internamente dentro de cada ítem vamos a tener otra lista que la vamos a ordenar con alfabeto. Quiere decir, van a aparecer HTML, va a ser A, B y C, teniendo en cuenta el orden en que nosotros la colocamos. ¿Okay? Ese ejercicio se los dejo a ustedes para que lo hagan en sus hogares. Porque acá vamos a ir avanzando a llegar por acá a las listas de descripción. Normalmente nosotros nos podemos encontrar con listas que nos van a permitir agregar información adicional a cada uno de los elementos. Eso se llama listas de descripción, y para eso utilizamos la etiqueta DL. Aquí tenemos el término DT o la etiqueta DT para indicar cuál es el término al cual nos vamos a referir. Posteriormente, dentro de esa etiqueta o continuando esa etiqueta tenemos el DD.
El DD es una etiqueta que se va a utilizar para poder especificar la descripción del término que estoy referenciando. Vamos a poner este ejemplo que tenemos acá. Donde básicamente nos vamos a encontrar con nuestra lista de descripción y vamos a tener términos. Los términos están marcados como DT. Si vengo y le doy clic derecho y le damos en Preview, nos vamos a encontrar lo siguiente, que tenemos en nuestra lista el término HTML. Y fíjense ustedes que como definición o como descripción de este término aparece un párrafo indicándonos que es HTML. Lo mismo tenemos para CSS, donde nos indica una descripción correspondiente al término. Recuerden que es muy importante tener en cuenta que debemos conservar el orden. ¿El orden qué es? Primero voy a especificar el término que quiero dar el concepto y como segunda medida voy a especificar esa descripción que hace referencia a este elemento. Aquí podemos decir que esto puede ser un acrónimo, por ejemplo. Vamos por acá. Acá tenemos otro ejemplo de listas anidadas y demás. Fíjense que poco a poco hemos ido avanzando de una manera muy rápida porque vamos a ir repitiendo muchas cosas. Aquí tenemos algo bastante importante y son los atributos que tiene cada uno de nuestros elementos. Nos vamos a encontrar con una etiqueta bastante singular que es la etiqueta de imagen. Esta etiqueta de imagen me va a permitir poder acceder a las imágenes que nosotros tenemos en nuestro proyecto o incluso acceder a imágenes externas. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo tener este atributo, Command C, y vengo para acá. Y si nos damos cuenta, cuando él trata de renderizar la imagen, nos sale este icono quebrado. Ese icono quebrado significa que no encuentra la imagen llamada imagen.jpg y tampoco encuentra la ruta. Entonces, cuando nosotros tenemos imágenes en nuestro proyecto, tenemos que referenciar la ruta donde estamos guardando nuestras imágenes. En este caso, no tengo ninguna imagen. Para este caso práctico voy a venir para acá, vamos a ver, tenemos aquí en Google, entonces, no sé, vamos a poner aquí Marvel, y acá, pues voy a tener una serie de elementos. Vamos a ver si yo puedo por acá, darle clic derecho, y por acá voy a decirle guardar imagen como, vamos a mirar si me la deja guardar. Aquí me da una extensión, vamos a mirar, voy a borrar esto, voy a decirle .png, vamos a mirar si me la respeta. Vamos a darle en descargas y lo voy a dar guardar. Me dice que si deseo usar PNG al final del nombre, la extensión estándar es JPG. Digámosle que quiero usar JPG para no cambiarla y no pelear con el ejercicio. Vengo para acá, venimos a descargas y aquí tenemos a Marvel. ¿Qué tendría que hacer si quiero trabajar con esta imagen? Si quiero cargar esta imagen dentro de mi proyecto, lo que voy a hacer es a copiar esta imagen, vengo para el proyecto y vengo por acá y busco la carpeta donde la voy a necesitar. Le doy clic derecho, le voy a decir que se abra en el Finder. Vengo para acá y lo que voy a hacer es a pegarla. Pues digamos que los nombres largos no están mal, pero entre más cortos sean, muchísimo mejor. Voy a dejarla así tal cual. Entonces fíjense lo que va a suceder acá.
Yo sé que la imagen la voy a encontrar dentro de mi carpeta llamada media. Fíjense que él me empieza a ayudar. Visual Studio es tan mala gente que me empieza a ayudar. Digo, bueno, está en media, está dentro de imágenes. Y la imagen se llama Marvel tal cosa. Y vengo acá y aquí ya se carga la imagen. ¿Por qué? Porque ya encuentra la ruta. Fijémonos algo muy interesante, que aquí la imagen no cabe. La imagen es muy grande. Entonces, aquí hay un atributo que es el atributo de ancho, donde yo puedo especificar el ancho y el alto de la imagen. Y fíjense que aquí ya tengo ajustada la imagen. Yo puedo modificar o puedo cambiar lo siguiente. Entonces voy a borrar la altura. Y fíjense algo interesante del navegador, que él automáticamente va a calcular ¿qué? El tamaño de la altura y lo va a hacer homogéneo al ancho. Si yo quiero trabajar imágenes que sean mucho más consistentes, lo ideal no es trabajar en unidades de píxel. Lo ideal es trabajar en unidades de porcentaje. Entonces yo le puedo decir acá, quiero que esto sea del 100%. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le indico que es el 100%, la imagen se va a ajustar al ancho que tengo acá. Miren, fíjense que la imagen ahorita va cambiando de tamaño y se va ajustando, porque se está ajustando al ancho del viewport, ¿ok? Al ancho del viewport. Lo mismo sucede, sí, debería verse igual. Si yo le digo acá que quiero abrirlo con el live server, vamos a mirar a ver acá. Acá se ajusta al ancho de esta ventana. Si yo vengo y modifico esto, también se me va a modificar. Fíjense que la altura, pues, sí se va a mantener constante, pero se sale de la ventana. ¿Okay? Pues digamos que eso es una forma de nosotros poder visualizar. Si ya quisiéramos que esta imagen fuera mucho más responsiva, pues tendríamos que aplicar otros elementos. Nosotros tenemos una serie de categorías de atributos, pero específicamente cuando trabajamos a nivel de hojas de estilo. Tenemos los atributos de clase, tenemos los atributos de ID y tenemos los atributos de estilo. Cuando hablamos de atributos globales, estamos haciendo referencia a que tenemos una hoja de estilo externa y queremos aplicar unas reglas de estilo específicas para mis etiquetas de documento. Los ID en una etiqueta me va a permitir establecer un identificador único. Ojo con esto, es muy importante que tengan en cuenta que esos ID dentro del documento no se pueden repetir. Tenemos el style, que es un atributo que me va a servir para definir hojas de estilo en línea. Ojo, ¿se pueden definir estilos en línea? Sí, se pueden definir, pero que nuestro documento no se convierta en un documento definido a punta de estilos en línea. Un estilo en línea se aplica por un caso muy eventual. Tenemos los atributos específicos, que son aquellos que son propios de las etiquetas, así como vimos en SRC, en nuestra etiqueta de imagen, que hace referencia a la ruta donde se encuentra la imagen, donde tenemos el atributo de texto alternativo, el cual se utiliza para que aparezca la imagen cuando nosotros tratamos de referenciar una imagen que no se encuentra. Por favor, dejen los teclados quietos. Gracias, muy amables.
Préstenme la atención porque después ustedes están preguntando lo que ya se dijo. Y la respuesta es, vean el video. Entonces, el texto alternativo normalmente aparece cuando la imagen está rota. Una imagen rota es aquella que no ha sido encontrada por el navegador en un punto específico de la navegación. Es importante utilizar el atributo alt. Sí, sí es importante porque eso nos va a permitir a nosotros poder dar la posibilidad de utilizar elementos como lectores de pantalla, donde esos lectores de pantalla pueden llegar a comunicar algún elemento sobre esa imagen, específicamente a personas con discapacidad visual. ¿Okay? Otro de los elementos, la importancia es que dentro del contexto le brinda a los motores la posibilidad de poder buscar contenido con respecto a esa imagen. Y lo otro es que nos va a proporcionar un texto descriptivo en caso de que la imagen no sea cargada. Y en ese caso, el usuario que está navegando puede darse cuenta que esa imagen a qué hace referencia. Por ejemplo, fotografía de Miguel Ángel Durán sonriendo y mirando a la cámara de brazos cruzados. ¿Quién es Miguel Ángel Durán? No sé. Un X, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esto. Tenemos el atributo de título. El atributo de título nos permite añadir información complementaria. ¿Cómo así complementaria? Ah, ok. Si yo agrego esto, doy un control C a este señor y vengo por acá y lo coloco en la imagen, ¿qué pasa acá? En teoría, foto, logo, educate. Entonces nos va a dar información referente a esa imagen. Si salgo de acá, se desaparece. Si entro, debería volver a aparecer. Eso es conocido como un tooltip. ¿Ok? Es un mensaje o un título emergente de la imagen. Pues, ¿qué tanto se puede utilizar? Pues todo depende de la accesibilidad que queramos dar en nuestro sitio web. Entonces, por favor, vamos a hacer este pequeño ejercicio en donde van a cargar una imagen, donde van a cargar listas listas, donde van a trabajar listas, donde van a trabajar el concepto de detalles de listas y van a incorporar una imagen a su sitio. ¿Qué imagen? La imagen que quieran. Por favor, eviten imágenes no obscenas, no tan picantes, ¿cierto? Sean muy creativos en lo que van a hacer. Entonces, por favor, hagamos el ejercicio. Imágenes bastante simples, no se me demoren en eso. 10 minuticos para eso. Cuando nosotros trabajamos dentro de HTML, nos vamos a encontrar sobre un elemento que es muy importante y es el uso de las comillas. Comillas dobles, comillas simples. En HTML, el uso de las comillas puede ser no obligatorio. Es obligatorio específicamente cuando la descripción o el contenido del atributo que queremos especificar tiene espacios en blanco. Una recomendación de muy buena práctica durante el diseño web es que nosotros siempre nos acostumbremos a colocar las comillas dobles. ¿Okay? Las comillas dobles. Nosotros podemos utilizar comillas simples. En ocasiones las comillas simples son muy utilizadas cuando yo necesito llamar alguna función específica de JavaScript. Entonces, las comillas simples se deben, digamos, reservar para este tipo de operaciones básicas. Como vemos aquí en algunos ejemplos,
vemos que este título tiene una sola palabra. SRC está compuesto por una expresión, la cual contiene una extensión, pero no tiene espacios en blanco. Tenemos por acá un atributo bastante interesante, que es el atributo data. El atributo data va acompañado de un guión medio más un atributo. Este atributo es la variable de referencia para poderla referenciar cuando se necesite. Normalmente este atributo se utiliza cuando necesitamos dar un valor adicional a la etiqueta. Acá tenemos un caso típico de un ejemplo donde se omiten algunos elementos como las comillas. Como vemos por aquí tenemos data-info. Por favor hagamos silencio. Si están hablando es porque entienden esto y chao. O sea, no me voy a desgastar. 0 y van 2. Entonces, data-info tenemos una información en la cual estamos referenciando información importante, pero fíjense que esa información importante está compuesta por dos elementos separados por un espacio en blanco. En este caso vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque es una palabra compuesta y está unida por un espacio en blanco. Lo ideal sería tener comillas dobles encerrándolo. Por eso se dice que es un error al momento de definir este valor. Donde acá tenemos la corrección, donde tenemos cada elemento encerrado en sus comillas dobles. Como les dije, es importante que nos acostumbremos a utilizar siempre comillas dobles. No me dejen elementos sin usar las comillas dobles porque van a tener problemas. Y créanme que así yo les vea que le faltan las comillas dobles, no les voy a dar la respuesta. Porque es importante, requisito, respeto en la sintaxis de HTML. Nosotros tenemos un atributo que es muy importante a la hora de trabajar en documentos HTML y que podemos manipularlo dependiendo de lo que nosotros necesitemos, y es el atributo booleano. Este atributo booleano me va a permitir a mí poder definir elementos o restringir elementos, ocultándolos o deshabilitándolos. En este caso, aquí tenemos un ejemplo claro sobre la imagen, donde se le está definiendo el atributo de oculto. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces paso para la imagen y por acá, si coloco ese atributo, la imagen automáticamente se desaparece. Porque este atributo le está dando un valor de true. Ah, no, que quiero la imagen otra vez. Pues se quita. El punto es que cuando nosotros estemos trabajando sobre responsive design, sobre JavaScript, ustedes lo van a tener que hacer de forma dinámica. Quiere decir que si pongo el cursor sobre un elemento, la imagen debe aparecer o desaparecer, o interactuar con la información que tengamos nosotros en la página. También se puede trabajar con CSS, sí señor, con los bloques. Es más común usarla con CSS. Aquí fijémonos que el hidden tiene dos propiedades. True, aquí dice Pepito. Ese Pepito, él lo puede interpretar como un valor. ¿Ok? Así como en Python nosotros interpretábamos el vacío y el lleno, ¿se acuerdan? Que nos devolvía verdadero o falso cuando hacíamos la conversión. O sea que sucede exactamente lo mismo. Importante, cualquier valor asignado al atributo se interpreta como, entonces Pepito es verdadero. ¿Okay?
Incluso si se coloca falso. Entonces si yo le coloco falso, ¿va a seguir mostrándose? Sí. Porque así la sintaxis, si yo quiero que sea falso, lo que tengo que hacer es removerlo. ¿Y cómo lo removemos? Usando JavaScript. Usando JavaScript. Donde JavaScript me va a permitir eliminar atributos o colocar atributos. Aquí, por ejemplo, tenemos una etiqueta que es la etiqueta div, que normalmente se utiliza en HTML como referencia de contenedor. Un contenedor es un espacio dentro de mi documento HTML que va a contener otros elementos. Me va a servir para agrupar muchos elementos. Acá tenemos un claro ejemplo de JavaScript, donde básicamente estamos definiendo acá un document.getElementById. Le estoy diciendo que vaya y busque un elemento que tiene en su ID el nombre de mi elemento. Y él lo que hace es establecer una referencia y lo almacena en la variable, en la constante elemento. Donde acá le voy a decir elemento.hidden igual a true o elemento.hidden igual a false. Acá en JavaScript sí se respeta el verdadero y falso. No voy a profundizar en JavaScript todavía. No voy a profundizar. Importante tener en cuenta normas establecidas al momento de definir nuestros atributos. Es importante que así HTML nos soporte mayúsculas, siempre nosotros vamos a trabajar en minúsculas, siempre en minúsculas, es muy importante. Aquí tenemos un claro ejemplo donde estamos definiendo una etiqueta de imagen donde tenemos el src, el alt, pues puede decir, listo, yo se lo soporto, no hay ningún problema. Pero hoy en día el estándar y los navegadores por defecto utilizan siempre en minúscula. ¿Okay? Minúscula. Por aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual tenemos la carga de una imagen, pero fíjense que aparece un nuevo elemento, que es el elemento de anclaje, el anchor, la A. El anchor es una etiqueta que me va a permitir definir un hipervínculo en mi sitio web. Los hipervínculos me permiten navegar de una página a otra, o me permite incluso navegar dentro de la misma página haciendo uso de los famosos bookmarks. Por favor, chicos, acá no se puede comer, son tan amables. Ustedes me están dejando basura cuando salen, dejan las canecas, dejan todo acá debajo de la mesa. Entonces, por favor, evitemos estar consumiendo alimentos dentro del salón. Ustedes saben que las botellas las deben dejar debajo de la mesa y se las deben llevar. Las están dejando siempre en el salón. Entonces, pilas con eso. Aquí tenemos un concepto muy importante que nosotros debemos tener presente y es el uso del ID y el uso de la clase. Cuándo usar uno o cuándo usar el otro. El ID es un atributo único dentro de mi documento. Quiere decir que ningún otro elemento puede tener el mismo ID. La clase normalmente se utiliza para aplicarla a múltiples elementos de mi sitio web. Y el término class lo vamos a usar muy a menudo cuando estemos trabajando sobre CSS. No, no es una constante, es un atributo de etiqueta que es único en el documento, no lo confunda con una constante. No, no. Un ID es para usted
tener referencia a un elemento que está en el documento y que ese elemento va a tener ese nombre único. No, no se va a repetir. Si se llega a repetir, vamos a tener muchos problemas cuando tratemos de trabajar con esos elementos. No va a servir, no se lo va a aplicar, no se lo va a aplicar, porque está incluso el DOM antes de cargarse va a empezar a mandar errores de ID duplicados, warnings, y entonces no va a dejar aplicar la regla de estilo para ninguno de los dos. Pues las reglas son típicas donde nosotros debemos nombrar los IDs, siempre deben ser alfabéticos. En algunas ocasiones se pueden definir alfanuméricos, pero en un 99.9% siempre son alfabéticos, no deben tener espacios en blanco y la separación siempre se hace con el guión medio. ¿Okay? Guión medio. Bueno. Acá, por ejemplo, estamos definiendo, fijémonos acá en este ejercicio. Fijémonos que estamos usando el atributo clase para poder definir unas clases para estos elementos, donde estos elementos tienen elemento 1, 2 y 3. Acá, list item es un nombre que le estoy dando a la clase. ¿Ese nombre pertenece a HTML, a CSS? La respuesta es no. Ese nombre es definido por el programador, por nosotros. Fijémonos acá. Tenemos 3 div, pero esos 3 div tienen definido en un solo div, tiene definido un ID. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer referencia a todos los elementos que pertenecen o que tengan la clase list item, o puedo referenciar solo el elemento que tenga el ID que dice foto imagen. De esa manera nosotros podemos trabajar con JavaScript y con CSS. Específicamente el poder de estos elementos está para la manipulación dinámica del DOM. ¿Ok? Del DOM. Y allá es donde vamos a llegar nosotros. Bien. Acá pues es simplemente como unos conceptos donde se les está dando a mostrar algunos códigos mal escritos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos unos enlaces donde aparentemente pueden ser que estén bien, pero están mal, porque si nos damos cuenta, esos 3 enlaces tienen definido el mismo ID, y eso es incorrecto, rompen la estructura semántica. Bien. Tenemos elementos fundamentales dentro de HTML que son considerados elementos de autocierre. ¿Se acuerdan que los mencionábamos el día de ayer? Donde esos elementos no requieren que yo cierre la etiqueta. Dentro de esos elementos tenemos varios. Tenemos la imagen, el source, los embebidos, los area, los track, los multimedia. Tenemos dentro del área de los formularios los campos input, no necesitan un cierre. Dentro de los metadatos tenemos la base, link y los meta. Si nos dimos cuenta, ninguno de ellos requiere un cierre. Tenemos dentro de las tablas las columnas como call, y dentro de los textos de formato los separadores y los saltos de línea tampoco requiere un cierre. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen, donde nos damos cuenta que no tenemos ninguna etiqueta que nos cierre esa imagen. Por acá tenemos
digamos, como ese resumen de las etiquetas que no requieren un autocierre según el estándar de HTML11. ¿Qué es ese señor? Ese señor me permite, o es una guía oficial que me va a permitir o me indica cuál es el estándar de los navegadores para determinar cómo van a interpretar el HTML. Recordemos que hoy en día nosotros estamos regidos por estándares. Nosotros debemos respetar los estándares porque los navegadores lo hacen. Y si nosotros no lo hacemos, pues lo que hagamos no va a ser compatible con el navegador. Entonces acá hay un pequeño listado de esas etiquetas. Este es simplemente para que tengan en cuenta que no todas las etiquetas tienen un cierre. Bien, antes de que apareciera HTML5 existía XHTML. La diferencia específica está radicada en que nosotros debemos trabajar un poco más basado en XML dentro de esta codificación. Realmente no teníamos mayor complejidad. Fijémonos que acá lo que sucede es que en XML nos obligaba siempre a colocar esta barra al final de la etiqueta, ¿sí? Siempre teníamos que hacerlo. Digamos, no es tampoco algo diferenciador. Incluso hoy en día, en ocasiones Visual Studio Code pone esta barra como indicando un cierre. Señora. No, lo que pasa es que cuando se trabajaba con XHTML, el estándar me decía que todas las etiquetas deben ir acompañadas dentro de su estructura de este símbolo. Es eso, no es nada más. Del resto de las etiquetas siempre iban a mantener el mismo significado. No había ningún problema. Incluso, vamos a mirar por acá. A ver. Por acá. Miren acá. ¿Sí que la tienen? Y si se la quito, ¿será que se daña? No sé. No pasó absolutamente nada, ¿sí? O sea, se mantiene. O sea, nosotros podemos mantener igual el estándar. ¿Listo? XHTML se llamaba. O sea, cuando usamos la barra. Pero digamos que ese estándar se mantiene en los navegadores porque hay muchas páginas que son hechas así, con XHTML. Entonces no pueden decir, no, entonces estas páginas que ya no las vamos a renderizar, no. Todo eso se mantiene. Sino que hoy en día, pues, se recomienda utilizar una o la otra. Igual se van a mantener. Pues, digamos que por lo general yo siempre, cuando trabajo con esos cierres, no me preocupo tanto porque se lo dejo al autocompletado. Entonces él pondrá el cierre o no pondrá el cierre. ¿Sí? O sea, digamos que no significa que me voy a estresar porque le pongo o no le pongo la barra. ¿Sí? La barra al final, no, en XHTML. HTML5 dijo quítele la barra. Con gusto. Nosotros nos vamos a encontrar con varias etiquetas que son pues, importantes a la hora de trabajar. Acá les dejo un resumen en esta tablita sobre cada una de esas etiquetas que no contienen un cierre. Aquí, por ejemplo, estamos definiendo, esto es para definir cuando trabajamos imágenes de área. ¿Qué son imágenes de área? Esa hoy en día casi no las utilizan los desarrolladores
Y es que si yo tengo una imagen, quiero darle una forma característica y poder determinar cada elemento que está dentro de esa imagen. Venga, miramos por acá, a ver si encontramos un ejemplo. La W3 School creo que es acá. Este sitio web es bueno, pero lo han criticado mucho, donde se encuentra mucha información. Y por acá, porque dice que la información que está ahí no es como tan sólida, entonces, y que tiene muchos. Realmente me parece que es muy buena para cuando uno comienza. Acá tenemos los mapas de imagen. Sí, eso está todo en inglés. Entonces miremos acá. Aquí tenemos la etiqueta imagen. Fíjense acá cómo funciona. Tenemos una imagen y tenemos una etiqueta de mapa, donde esa etiqueta de mapa me va a permitir definir áreas específicas sobre mi imagen. Aquí tengo un portátil, tengo un celular y tengo una taza de café, donde yo le estoy diciendo, oiga, voy a crear un mapa cuyo nombre va a ser World Map. Y dentro de ese mapa voy a definir unas coordenadas, donde esas coordenadas son áreas y cada área está definido por una forma, una figura, donde la primera va a tener una línea, perdón, una figura rectangular y me va a decir que empieza en las coordenadas 34, y que me va a marcar, si yo pongo por acá, no sé, acá, me va a decir computador, ¿sí? Si yo le doy clic acá, café. Entonces, digamos que pues es interesante sobre todo cuando en la parte multimedia, en la parte académica, usted tiene una imagen y quiere referenciar cada elemento y saber qué es cada cosa, en lugar de usted separar las imágenes, pues, si yo tengo esto acá es más práctico. Por ejemplo, acá, por ejemplo, ellos van explicando, fíjense, que está la coordenada tal y la coordenada tal, entonces eso marca esto, etcétera. Sí, hoy en día crear mapas de imagen, hay sitios que ya le permiten a usted hacer todo eso. A ver, generador de mapas de imágenes. Vamos a ver si me entendió bien. A ver, vamos a decirle selección desde mi PC. Descargas. Vamos a poner esto. Entonces fíjense que él me muestra acá. Entonces, yo quiero una imagen recta. ¿Cuál es el enlace que quiero dar? Entonces aquí yo le pongo numeral porque voy a navegar en mi propia página, etcétera. Entonces yo empiezo a poner acá, fíjense que él marca, miren, acá. Entonces de acuerdo a lo que yo marque voy relacionando. Digo, no quiero agregar otra. Entonces quiero ahora que sea, acá creo que uno le define circular. Entonces viene por acá y empieza a trabajar y a marcarla. Si lo quiere uno hacer más difícil y más manual, pues se va a un Paint y el Paint empieza usted a mostrar coordenadas y lo hace con Paint. Eso depende de lo que usted quiera mostrar. Espérenme, vamos a ver acá. Ahí quedó el círculo. ¿Sí? Entonces, si yo vengo para acá, que quiero ampliar el radio, listo, lo hago. Y le digo, muéstrame el código. Mire, entonces me va mostrando el código. Y al final, ¿qué hago? Pues vengo y le doy control C y control V y listo, me llevo esto. Ya no es necesario hacerlo tan manual. ¿Sí? No, que acá, vamos a mirar este señor, marco acá. Es que acá no entiendo por qué me está marcando. Acá. Estaba esperando, era esto. Entonces, mire.
Entonces, para mí es mucho más fácil hacer esto que ponerme a hacer un cálculo manual, ¿sí? Ah, que vengo esta acá y la quiero eliminar. Digamos que por desocupado digo, quiero marcar el título Marvel y que Marvel sea el elemento. Y digo, ah, bueno, listo. Entonces vengo acá, marco acá y le digo que quiero Escuela Politécnica. Eso se llama polígono, eso es una traducción muy espectacular. Entonces uno, por eso no hay que traducirlo. Mire, entonces vengo acá, empiezo a marcar, mire, entonces vengo para acá y empiezo a marcar todo, ¿sí? Mire. Pues se demora, pues se dirá, pero ¿qué es mejor? ¿Hacerlo así o a mano? Hice uno marcando acá, dice, uy, pucha. ¿Sí? Fíjense que en internet hay muchas herramientas ya que nos permiten hacer las cosas mucho más fácil. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar. Yo necesito que ustedes empiecen a buscar estos elementos. Si yo digo, muéstrame el código, miren la mano de coordenadas que marcó. Sí, entonces nosotros tenemos que empezar a anotar cada una de ellas y saber dónde empezó y dónde está. Mientras que con estas herramientas lo hace uno de una manera más fácil. ¿Por qué no se enseña esto? Porque ya hoy en día muy poco se utiliza. Pero si ustedes en algún momento de su vida lo necesitan, ya saben que el profesor en algún momento les mostró por allá que sí se puede hacer. Bueno, venimos por acá. Entonces, por acá tenemos pues, imágenes sin apertura y cierre. Tenemos acá la que ya conocemos, el IMG. Aquí tenemos un atributo muy especial, loading. Está marcado como lazy. Eso se llaman cargas perezosas. Una carga perezosa se utiliza específicamente cuando yo estoy cargando muchas imágenes en la misma página. ¿Qué sucede normalmente? Si yo no controlo la carga perezosa, la página se va a bloquear de tantas imágenes que se están cargando. Cuando yo hago la carga perezosa, él va cargando de a una y la página no se me va a bloquear. Entonces, eso se llama carga perezosa. Según los estándares y ya las nuevas implementaciones, se dice que la carga perezosa está implementada de forma automática, que no hay que usarla. Pero más sin embargo es importante conocerla, cómo la podemos aplicar. No es tanto para scrollear la página, sino para que cuando usted carga muchas imágenes, usted pueda seguir navegando sin que su navegador se congele. Ajá. ¿Cómo? Eso lo maneja bastante React, lo maneja Angular, lo maneja pues, JavaScript con sus diferentes propiedades. Pero como le digo, pues la carga perezosa ya está casi que incorporada dentro del mismo navegador. Por acá nos vamos a encontrar con unos elementos muy interesantes y esos nos van a servir a nosotros como medio de comunicación entre el usuario y el sitio web, que son los inputs de entrada. Un input de entrada en HTML es aquel que me va a permitir suministrar la información al documento, a la página. Clásico formulario de registro. ¿Okay? Clásico formulario de registro. Donde esos inputs van a tener una serie de atributos. El atributo type, name, value, placeholder, requerido, deshabilitado o de solo lectura. El atributo type o tipo me permite definir qué tipo necesito colocar.
tenemos textos, números, correo electrónico. Todo va a depender del formulario que estemos diseñando. El nombre me va a permitir especificar el nombre que va a tener ese input dentro de mi documento HTML. Y ese nombre lo vamos a utilizar nosotros específicamente cuando estemos trabajando en JavaScript. Value normalmente lo vamos a utilizar para dar un valor inicial al componente cuando estemos diseñando el formulario. Quiere decir que si el usuario no coloca absolutamente nada, va a tener un valor por defecto. Depende. Depende, porque es que si el usuario no colocó nada y queremos que por defecto sea verdadero, por ejemplo, o queremos que tenga un valor X por defecto, si el usuario no lo coloca por prevención de errores, pues lo podemos hacer. Pero por lo general el value siempre se debe utilizar es para obtener el valor que está almacenado y nosotros poder desde JavaScript validar si colocó o no colocó para decir, pin, oigan, ese dato es requerido, es obligatorio. El placeholder normalmente lo vamos a utilizar para colocar un mensaje en el input. Ustedes han visto ya en su plataforma de campus dice ingrese aquí su nombre, ingrese aquí no sé qué, y cuando ustedes dan sobre el input y empiezan a escribir, ese placeholder desaparece. Entonces es un mensaje semilla ahí. Requerido es para indicar que ese elemento es obligatorio. Desactivado significa que está bloqueado y el usuario no lo va a poder modificar. Read only se va a utilizar para poder indicar que ese elemento es de solo lectura y el usuario no lo va a poder modificar. ¿Qué funcionalidad tiene ese elemento? ¿Cuál? El último. Read only, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor por defecto X y queremos que el usuario no lo pueda modificar. Por ejemplo, la ciudad, si queremos que sea Bucaramanga, de que el usuario no cambie, pues lo dejamos read only. Por más que él quiera, no lo va a poder modificar, va a ser solo lectura. Nos vamos a encontrar aquí con una serie de inputs que son muy utilizados en los formularios. El texto, que me va a permitir introducir información, es una caja de texto de entrada. Number es otra caja de texto, pero tiene algo muy particular. Y es que solo me va a permitir ingresar números. Yo puedo definir los atributos de mínimo y máximo. Importante. Quiere decir que yo puedo definir el valor más bajo y el valor más alto que puedo soportar. Correo electrónico, lo mismo, tenemos el placeholder, fíjense acá, donde le estamos diciendo al usuario cómo debería colocar su correo electrónico. Tenemos la contraseña tipo password, donde tenemos acá el nombre y tenemos el atributo de requerido. Tenemos el checkbox. El checkbox es un componente o es un elemento que vamos a utilizar en HTML y en los formularios cuando queremos que el usuario seleccione múltiples opciones. Ejemplo, ¿qué tipo de comida le gusta a usted? Italiana, francesa, colombiana, peruana. Ah, no, es que a mí me gusta la colombiana, la francesa y la peruana. Entonces que le deje marcar los tres elementos. Radio o el radio button es aquel que me permite seleccionar una única opción de múltiples. Ejemplo, género, masculino, femenino o prefiero no decirlo. Entonces ahí está. Tenemos el elemento fecha, color, el elemento archivo, que es bastante interesante y nos va a servir mucho cuando yo necesito cargar un archivo a mi documento. Es como cuando nosotros subimos el archivo a... Cuando ustedes suben un archivo a la clase, por ejemplo. Tenemos el botón, donde el botón tenemos tres tipos de botones: Submit, Reset y Button.
Submit se utiliza para aceptar y enviar la información del formulario cuando se ejecuta una acción. Hoy en día casi no se utiliza el submit. Tenemos el reset que se utiliza para limpiar la información del formulario y el button que se utiliza para poder ejecutar una acción específica. ¿Listo? Entonces, por acá, aquí donde está, acá, señor. Esa etiqueta ya viene solamente para cargar un archivo, pero eso no incorpora el drag and drop. No, ¿No? no. Voy a hacer acá un Command C y me vengo para mi documento, acá. Entonces, aquí voy a hacer un HR. El HR coloca un separador, ¿sí? Y voy a, sí, esta línea separada, esta linecita, esta. Normalmente cuando yo voy a definir un formulario, siempre lo voy a hacer dentro de la etiqueta form. Y fíjense que aquí tiene un atributo que es el action. Ese action es el que teóricamente se ejecuta cuando tengo un botón de tipo submit. ¿Okay? Voy a darle un control V. No sé qué me vaya a pegar este señor acá, si me tengo que corregir mucho, lo más seguro es que sí. Acá borro esto, borro esto, borro esto, borro esto, borro esto. Borro esta carreta. ¿Es demorado? Yo pensé No. que de pronto, o sea, bueno, no es tan demorado, pero hay que tener muy bien pensado en la estructura para realizarlo. Sí, señora. Y yo pensé que era más, o sea, que demoraba menos. Pensé que lo más demorado era way back. Pues depende. Depende de lo que tú quieras analizar. Entonces, fíjense, mire ese pequeño formulario que se quedó allá abajo, con todo lo que yo escribí. ¿Sí? Donde dice aquí, escribe tu nombre. Si lo analizamos, él me está dando la posibilidad de que sea un input de tipo text. El nombre va a ser usuario. Y el placeholder dice, escribe tu nombre. Mírenlo acá. Y si yo le pongo la palabra aquí, aparece aquí. Si yo vengo acá y escribo algo, se desaparece. Ese es el placeholder. El segundo de ellos es un número. Si yo le digo 130, pues él lo deja colocar. Pero lo más probable es que cuando yo le dé enviar, va a decir, lo siento amigo, el valor debe ser menor o igual a 120. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que el mínimo es 1 y el máximo es 120. ¿Sí ven? Esas son las validaciones de HTML5 y eso es lo que nos está ahorrando HTML5 con JavaScript, porque anteriormente nos tocaba que hacer todas esas validaciones con JavaScript. Ya ahorita HTML5 las tiene. Entonces, acá tengo el correo electrónico, acá tengo el password, tengo aquí el checkbox, miren, este checkbox, acá masculino, femenino. Miren lo importante acá de este señor. Este señor es muy importante porque fíjense que ambos tienen el mismo nombre. Eso es clave en un radio button. ¿Por qué? Porque él lo está tomando como un grupo. ¿Qué pasa si yo le digo acá género A? Pues el muy caballero me va a decir, excelente, puede marcar los dos. ¿Pero por qué puedo marcar los dos?
porque los dos tienen nombre diferente y para el navegador cada uno de ellos representa un elemento diferente. ¿Ok? Importante. Entonces, en el radio button, cuando yo quiero hacer una selección única, los dos elementos deben tener el mismo nombre. ¿Ok? Acá tenemos el calendario. Esto antes también era una galleta, sacar un calendario era un dolor de cabeza porque nos tocaba que hacerlo con JavaScript y aquí ya lo tenemos con HTML. Sí, claro. Lo mismo acá, el del colorcito, ya podemos escoger un colorcito y él va haciendo todo. El seleccionar archivo me va a permitir explorar mi computador. Yo digo, quiero enviar este archivo Marvel, no sé qué, y él me coloca aquí el nombre del archivo que yo tengo seleccionado. Acá, información, si yo lo voy a reiniciar, vamos a colocar acá 100 jjpardo@gmail.com. Acá vamos a colocar esto. Si yo lo voy a reiniciar, él automáticamente limpia todo el formulario. Ese es el botón de reset, de reiniciar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a